Estamos de vuelta y como le comentaba antes de ir al corte, en mucha similitud con lo que estábamos platicando de la reforma educativa está este tema de criminalizar la evasión fiscal, equiparándola a delincuencia organizada, que es lo mismo que entonces una persona que no pagó un impuesto, que cometió un error con una factura, es tan culpable o tan delincuente como un narcotraficante. Pablo, evidentemente esto también tiene un análisis técnico, ¿no? Aquí lo preocupante tiene que ver con la forma en que esto se aprueba, porque se violan varios conceptos constitucionales fundamentales, como la presunción de inocencia, solo para empezar. Sí, aparte de preceptos constitucionales, tratados internacionales. Sí. México ha firmado con varios países del mundo tratados en materia de tributación y de derechos universales, de cuestiones civiles. El deber dinero de una persona a otra, o que el Estado sea el acreedor del ciudadano, están signados en tratados internacionales que no ameritan nunca cárcel. Esta redacción, como la pasó el Senado, es contradictoria de esos tratados internacionales. Sí. Por ende, la Suprema Corte, como ya lo anunciaron las facciones del PAN y del PRI y del Movimiento Ciudadano, que van a acudir a la Corte por el tema de la inconstitucionalidad en varios preceptos, también van a poner sobre la mesa como argumento ante la Suprema Corte los tratados internacionales. Para los estudios del derecho sabemos que los tratados internacionales están a la altura de la Constitución Política de México, Sí. arriba de los reglamentos y de las leyes secundarias, o la ley de ingresos, o los códigos civiles y penales del país. O Entonces, fiscales. por ende, va a ser contradictorio a la jerarquía de la ley. Y por ende, la Suprema Corte va a tener que, como bien decías tú en la introducción, de pedirles que redacten nuevamente la ley. Considerando estos argumentos. Este tema. Yo sí creo que se tiene que hacer un esfuerzo, porque ya es brutal, como lo ha dicho el procurador fiscal, fue el deporte de los mexicanos, comprar y vender facturas. Sí se tiene que hacer. Pero hay que perseguir a esos, Pablo. Sí, no, y yo creo No a todos. yo creo que ya el propio SAT, la UIF, el IMSS, tiene herramientas muy sofisticadas. Tecnológicas, sí, para claro. saber dónde están y quiénes son. Entonces, se me hace excesivo. Y a esto lo unamos a la ley de extinción de dominio, y leí un artículo muy bueno de Pablo Iriart que sí te da pavor. Dice, este es un instrumento autoritario que le pones al Estado para atacar al enemigo de la manera más simple y sencilla. O sea, ¿cuántos de la 4T nunca declararon impuestos? Ay, Dios, por favor. Y ahora ¿Cuántos resulta... declararon? ¿Cuántos declararon? Y ahora resulta que son los moralistas de las cuestiones fiscales. Pero ¿no? es que más que moralidad, esto es un terrorismo fiscal que no solo tiene un objetivo recaudatorio, también tiene un objetivo de control político. Así pareciera ser. Y entonces ahorita mucha de la gente que apoya fuertemente a la 4T estará festejando, porque es una vez más esta idea de vamos a quitarle al rico para darle al pobre. Exacto. El asunto es que si tú te vas, no contra el rico, contra el que genera, todos esos, porque dicen, es que yo ni tributo, ni gano lo suficiente, pero soy 4T, pues nada más les quiero decir que el próximo año en este país no va a haber empleo, no va a haber Yo he estado crecimiento platicando económico. con despachos, hay muchos despachos americanos que tienen oficinas aquí en México. Están muy asustados porque las estrategias fiscales no es evasión fiscal, es utilizar las leyes para beneficio de la naturaleza de determinado negocio. Al generalizar el tema de evasión fiscal, le pegas a todas las industrias y formadoras de economía de un país. Entonces, sí, espero que sean conscientes de lo que están haciendo. Aparte, no le están pegando ni al informal, ni al delincuente, al quien... Le están pegando al 15-20% de gente que toda la vida ha pagado impuestos. Entonces, es una ley excesiva desde mi punto de vista. Sí. Yo creo que debe Terrorista, existir algún tipo de redacción que adecua la realidad que necesita el país, pero no este exceso. David. Incluso en el propio debate la semana pasada en el Senado de la República, que tuve la oportunidad de ver todo el debate, que se dio muy interesante, justamente se lo decían, Pablo, las fracciones, particularmente Mancera, que fue una buena postura, una buena expresión. Él es un buen abogado, fue procurador de la Ciudad de México. Justamente argumentaba eso, le decía, a ver, señores, acompañamos el origen de esta reforma. La ¿Estamos de acuerdo? intención. Evidentemente el combate frontal a la facturación que no tiene sentido, que justamente mucha de esta facturación, ojo, hay que señalarlo, también viene del gobierno. Los que más contribuyen y compran ese tipo de facturas son los estados. La estafa maestra del sexenio pasado, ¿no? Así es, y los propios partidos políticos para justificar, etcétera. Entonces, incluso el PAN se los dijo también, es más, Movimiento Ciudadano, Samuel García, que también era uno de los promotores de esta ley, se los dijo, a ver,
nosotros estamos de acuerdo, pero en lo que no vamos es que además en términos de la Ley de Seguridad Nacional, incluso lo comparen con terrorismo, sedición, traición a la patria. A ver, esto es un exceso desmedido. No se puede comparar una trata de personas, un secuestrador, con una persona con un tema de carácter fiscal. Eso es lo que hay que dividir y creo que confunden. Porque la 4T lo que ha salido a decir es que están, incluso el propio presidente, es que están entonces ustedes apoyando a los que compran facturas y a los que evaden el fisco. No, señores. En esa parte estamos totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que se generalice y también se criminalice a justos que no tienen en ese sentido el día de mañana herramientas, se van a quedar en estado de indefensión. Es que, a ver, yo parto de una base. Un delincuente de una categoría como un narcotraficante hace lo que hace sabiendo que lo está haciendo. Claro. Con un objetivo y con dolo. Por supuesto. Una persona que no paga un impuesto por error o que recibe una factura que él no tiene por qué verificar el origen, y que además la ley hoy todavía le permite ponerse al corriente, acercarse a la autoridad y decir, oye, la regué aquí, pero fíjate, o ¿sabes qué? No me alcanza lo que te debo, dame pagos. No, ya son iguales. Aquí hay, ya para terminar mi intervención, aquí hay otra contradicción más del gobierno federal. Así como se señalaba en el tema de la educación, justamente en campaña, es más, siendo presidente electo, yo escuché del presidente López Obrador decir que tendía la mano, que al contrario, que el SAT no iba a ser terrorista, al contrario, que lo que iba a tratar es de devolverle al ciudadano la confianza y que incluso iba a apoyar en ese sentido. Con esto no solo se combate al ciudadano, digo, realmente es además ir contra los empresarios que de buena fe causan mucho empleo en este país y justamente a usted y a mí nada más que nos van a afectar. Si tú entiendes que hoy tener un arma te puede meter en un problema, entonces ahora la lógica es tener una empresa te va a meter en un problema. A ver, como muchas otras cosas, esto deja en estado de indefensión al sector más importante que hay en la sociedad, que es el que genera los empleos y el bienestar económico para todas las familias de mexicanos. ¿Cuál es la seguridad que tenemos ahora, cuando esta ley se entre firme, ¿no?, de invertir un peso? ¿No? ¿Con qué pavor vas a...? No, te voy a dar la seguridad, que te puedes meter en la cárcel en cualquier momento. Pero además se le está dando un instrumento al Estado para que actúe de forma discrecional, porque al no estar especificado cómo se va a dar, cuáles son los criterios y tal, entonces desde una factura de 500 pesos puede ser causa para que entres dentro de este supuesto y te apliquen toda la ley, ¿no?, y la otra, la de extinción de dominio, hasta fraudes de miles de millones de pesos. Y la otra, ¿dónde se generan la mayor cantidad de factureras? Dentro del propio SAT. Claro. Por supuesto. Claro, y los notarios que son comparsas también para crear empresas fantasma, claro. Y son los gobiernos y el gobierno federal y los gobiernos de los estados y los ayuntamientos los que utilizan estas facturas. Claro. O sea, a ver, querer tapar el sol con un dedo. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Desempleo, ¿no? Falta de inversión. Falta de inversión. Y si lo que querían era incrementar la recaudación, pero no va a pasar. Olvídalo. Al contrario. ¿Y cómo caramba se le va a hacer para seguirle dando su chequecito y su transferencia y sus apoyitos a tantos millones de mexicanos que están en todos los programas sociales de este gobierno? No se va a poder. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues mira, en la balanza, esta ley tendrías por un lado la justicia y el otro el miedo. Y pareciera que aquí se está desbalanceando porque lo que estás metiendo es miedo y terror. O sea, miedo y terror. Ya me imagino yo un contribuyente, imagínate llegando en abril a tu declaración como persona física, con tu pluma para hacer tu declaración, tu computadora, te equivocas, es equiparable a un asesino, lo que acabas de decir. Equivocarte, no actuar con dolo. Sí, a un narcotraficante o un asesino. O sea, ahí está. Sí, hay que decir que la ley del Senado pasó que arriba de 7.8 millones de pesos. Entonces también muchos de los empresarios pequeños que no facturan, tendrán que facturar 30 millones de pesos o más. Entonces, toda la microempresa ya no entraría dentro de este universo. Fue una de las pocas cosas que salvó Morena. Sí, al final. Pero de todas maneras, Pablo, ¿cuántas empresas hoy en día de las medianas, que son que la gran mayoría todas facturan más de 30 millones? Muchísimas. Pero a ver, se los voy a poner desde este punto de vista. Alguien me mandó una analogía, no recuerdo quién, pero la verdad es que es buenísima porque lo explica tal cual. Un maestro en la universidad que ustedes quieran en este país hace el examen de los 30 alumnos, toma todos los resultados y los promedia y les dice, sacaron 7.5, están aprobados todos. Pero aquí hay una lógica. Hay 5 que estudiaron un montón y sacaron 10. Y hay 15 que sacaron 1 porque son unos flojos. En el promedio, o sea, todos pasan con 7.5. Al siguiente mes, esos que sacan 10 se sintieron desmotivados. Me da lo mismo sacar 10 o me da lo mismo sacar 5 porque nos van a promediar.
Entonces la verdad es que yo ya no me voy a esforzar tanto. Para la siguiente. El que sacó 1, pues estaba feliz de la vida, porque si yo no tengo que hacer nada y estos 5 sonsos nos dan el promedio. Entonces estos cuates ya no estudian y el promedio se vuelve de 5 y reprueban. Y entonces el maestro les explica de nueva cuenta qué fue lo que pasó y hacen un tercer examen y todos sacan 1. No sé si me expliqué con la analogía. En este país hay un porcentaje de gente que paga impuestos, Sí, claro. que son los que nos dan para el promedio para que todos pasemos la materia. Si tú le metes miedo o les golpeas la motivación, van a meter su dinero debajo del colchón y después de un tiempo, no muy largo, todos vamos a sacar 1 de calificación. O se lo van a llevar a otro país, es la realidad. Por eso, pero entonces en el promedio vamos a sacar todos 1 de Y calificación. la inversión ¿Cómo están extranjera no va a venir. ¿Cómo están ¿Qué los flujos a certidumbre? Panamá Por en eso, este momento? ¿qué certidumbre? Pues no hay ninguna certidumbre, al contrario. Claro. O sea, me parece de verdad un gran error, que además es una reforma más de carácter penal que de carácter fiscal mal hecha. De nueva cuenta, los legisladores no supieron ni lo que aprobaron, por más que se les explicó, fue avasalladora la manera como lo hicieron, la planadora. Qué lamentable, porque lo que tiene hoy el SAT, justamente como bien decía Pablo, tienen una cantidad de elementos tecnológicos ilegales, simplemente no es estar haciendo enmiendas y modificaciones mal hechas, es hacer cumplir la ley como hoy está. Pero lo que estás diciendo, David, es cierto. Lo que acabas de decir, están avasallando con la mayoría, tanto en la ley de educación Claro. como en esta ley, ¿no? Están haciendo valer su mayoría como fuerza política. Pero es una mayoría avasallante que no dialoga, que no acuerda No. y de alguna manera... en los que no razona. Y que no razona. En los últimos 10 años nos habíamos acostumbrado que los partidos que tenían mayoría, independientemente si fuera absoluta o no, por lo menos tenían esta actitud política de negociar, de plantear, de llegar a Claro. acuerdos, de ceder en algunas cosas, para que hubiera un equilibrio político. Hoy es lo que tú opines. No me interesa, porque Exacto. además nosotros tenemos no superioridad de votos, tenemos superioridad moral. Y la obligación de servir al presidente. Sí, nada más Además, que somos empleados del presidente. yo me Ya lo acuerdo, dijo Mario yo me Delgado. acuerdo que la tecnocracia de este país que gobernó bastante tiempo partían de la base de que ellos gobernaban en base a su inteligencia y a su capacidad. Era un tema muy arrogante, ¿no? Aquí se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el que sabe. Y aplicaban su fuerza en base a la evidencia. Sí, pero era arrogancia. Hoy lo que tenemos es otra arrogancia en la que dice, aquí se van a hacer las cosas como yo diga, no porque sepa, porque la verdad es que no le sé. Sí. Pero somos mayoría. Y es porque yo quiero. Yo Y sí es creo- porque quiero. Yo sí creo que si hacemos un análisis de esta Cámara, yo creo que debe ser de las más bajas en nivel educativo. Pero duda, Jaime. no Es que tengas recuerda que muchos- la menor idea. Muchos sin duda. candidatos de Morena salieron por tómbola, en verdad. Y luego además, bueno, ves que fuerzas como el Verde, que es el mayor prostituto de la política en este país, Qué fuerte, pues acomoda qué fuerte, como va. qué es la fuerte, realidad. Yo siempre qué lo he dicho, el Partido Verde Qué es fuerte. la De mayor acuerdo. prostitución política que existe. Qué fuerte. El Verde se acomoda conforme le conviene. Entonces, y ahí también la 4T, entonces que habla de valores, de Moralidad. entonces, ¿cómo te puedes aliar al verde? O sea, ahí entran unas contradicciones enormes, que es, tú eres bueno si estás conmigo, pero si no, entonces eres malo. Entonces dices, no puede ser. Imagínense este escenario. Una crisis económica, decrece la economía 2-3%, desempleo, desinversión, y llegamos al 2021, ¿no? Pero con un absoluto y total control político. Y a pesar de que haya malestar social y haya incertidumbre y haya inseguridad y haya creciente violencia y tal, gana la mayoría morena. ¿Por qué? Pues, ¿el encuestador eres tú? ¿Por qué? Porque no hubo candidatos, porque los buenos estaban enfrentando asuntos fiscales, ¿no? Que por ahí van a ir. Que por ahí van a ir, claro. Ese es el espíritu, Bueno, claro. no van a enfrentar asuntos fiscales, van a recuperar el A viejo ver, estilo del PRI. Memo, ya te No, lo no, dije. no, te mandan a, ver, llamar. periodista, ya En te lo aquella dije. época te Pues, mandaban a llamar a la Secretaría de Gobernación y te decían, Bueno, híjole, tenemos este expediente. Y entonces ya tú solito. bueno, pero Memo, pero ahora está peor, porque ahora está reglamentado. Periodista, oye, no me gustó lo que dijiste, pero, ¿qué crees? ¿Cómo andas con el tema del fisco? Entonces, Y entonces Digo, ya no se arreglan por arriba, ¿no? De la así mesa. es. Ahora se arreglan por abajo. exacto. Pues digamos que es un escenario bastante Muy complicado. lamentable. Evidentemente, lo único que resta por esperar es que efectivamente los partidos de oposición metan en ambos lo van a casos hacer, ¿eh? las Es un las hecho que lo van a hacer. controversias Y que y que la tengan Corte la se Suprema porte a la Corte. altura, como, hay que decirlo, lo ha Lo ha estado hecho. haciendo hasta el día de hoy. Porque por lo menos queda una instancia. De las tres, Hoy tenemos como país una instancia. tenemos una No, además, instancia los números dan, Memo. que no es perfecta. A ver, la Corte no es perfecta y los magistrados no son perfectos, pero por lo menos hoy yo creo que han sido la balanza de la democracia y de la ley de este país, ¿eh? Así es. Los números dan, ¿eh? Se necesitan 43 senadores,
La oposición tiene 52 para poder acudir ante la Corte. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir después de este intenso y preocupante debate. No sin antes, de nueva cuenta, felicitar a Jaime, a Pablo y a David por la victoria del Cruz Azul de ayer. ¿Cómo se llama el torneo este que ganaron? Pues no sé, ni idea. Canicas 2. Chocolate y Saints. Así es. Chocolate. ¿Quién sabe? Molero, torneo. Pues es algún promotor que organizó ese torneo para ganarse unos buenos Pero es por dólares. envidia, es por Y envidia. la cancha en Las Vegas era reglamentaria, No, o sea, ni eso. era fútbol 7 casi. Es por envidia. no Ya por- pórtense bien. Ya vámonos. Gracias, gracias, Adiós. Eli. Buenas tardes. Gracias, Pepe. David, muchas gracias. Gracias. Pablo, Buenas yo le veo tardes. mañana aquí a las 4 de la tarde en Zona Pública por Efecto Televisión.